y sé qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros para este 2024. Y yo quiero que tú puedas leer y abrir tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 23. Si tú puedes abrir conmigo allí tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 23, dice así: y estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, diga conmigo, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hoy te quiero compartir acerca de la palabra posición o condición. Dile al que tienes a tu lado, posición o condición. Dígale al que tiene del otro lado, posición o condición. Porque hoy es el día que nos podamos definir, podamos ver y desde ese punto de partida poder decidir y cambiar absolutamente todo como el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos avanzar en el reino. Y me llamaba la atención cuando lo estudiaba todo el libro de Ruth, y en este versículo saltó a mi corazón porque dice que Ruth estuvo espigando, estuvo allí trabajando en el campo desde el inicio de la siega hasta el fin. Y dice que no estuvo con otras personas que no fuera que con el personal de trabajo de Booz. Empezamos el año y nos dijeron 2024 es el año de la gran cosecha. Y cosecha significa trabajo. Cosecha significa ir al campo, sembrar, recoger, guardar, preparar. Y a veces creemos y decimos, bueno, ya sembré y quiero que me dé el fruto inmediatamente. Pero dice que esta mujer estuvo desde el principio hasta el fin de la siega del trigo y de la cebada. Y yo me puse a investigar y yo decía, Señor, ¿cuánto podía ser ese tiempo que en aquel entonces era de manera manual? Pónganse una cuadrilla que tuviese un equipo, un personal trabajando allí bien fuerte. Pero dice en lo que yo investigaba decía que eso se podía tardar, creo que es la cebada el que duraba más, 5 meses. Y yo, wow, 5 meses espigando, 5 meses cosechando. En aquel entonces era con la mano, era bastante el trabajo. Y dice que ella estuvo de principio a fin. Diga conmigo, este año voy a estar de principio a fin. Y ella estuvo allí trabajando, y si usted lee completo, que esa es la tarea para usted, el libro de Ruth, se va a dar cuenta que en el primer día, en ese primer momento, Ruth se llevó una buena parte para su casa para empezar a sustentar su vida y la vida de Noemí, su suegra. Pero en todo ese interín de tiempo, el Señor quiere que aprendamos algo muy importante, que aprendamos acerca de la condición y de la posición. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, podemos ver que el Señor creó al hombre y lo estableció en una posición. Él lo creó, lo diseñó para que tú y yo estuviésemos en una posición. Y por eso desata sobre la primera pareja la bendición y le dice, los bendice, le dice, multiplicaos, señoread, gobernad, sojuzgad. Usted se va a encontrar estas palabras que denotan poder y autoridad. Pero cuando el pecado entró, porque hubo ese momento de desobediencia, el pecado entra inmediatamente. El hombre, Adán, en ese momento cae en una condición de posición a condición, y esa condición fue que él fue sacado, y aquellos privilegios que se le habían dado a esa primera pareja fueron intercambiados. Entonces allí se empezó a desatar un sinfín de maldiciones. Diga conmigo, más gracias sean dadas a Dios. Dígalo fuerte, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo su Hijo, porque por medio de Él se abrió para ti, para mí, la oportunidad de que todo eso cambiara.
En ese momento, cuando Dios nos diseña, el plan de Dios es que podamos permanecer y ser firmes en la posición que Él nos dio. Y cuando envía a Jesucristo, es ese plan de redención para que nosotros volvamos a ese diseño original. Y aquí vemos en este capítulo, en este libro de Ruth, en el capítulo 1, podemos ver que dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus hijos. En el libro Discipulando Naciones, los pastores recogen el concepto de posición y dicen que posición se refiere a la disposición que tiene una persona de ocupar una postura o lugar o situación determinada, mientras que la condición hace alusión a un estado o circunstancia en que se encuentra una persona. De allí entendí que la posición es eterna, pero la condición es temporal. Diga conmigo, la posición es eterna, pero la condición es temporal. Cuando yo encuentro la palabra que es un estado, que es una circunstancia en la que alguien se puede conseguir, yo puedo comprender que es algo efímero, que es algo que pasa, pero que ese diseño y plan de Dios y que vuelve por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros es eterna. Pastor, ¿y de dónde lo sacáis? Lea conmigo el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. Es decir, en una posición, Él nos tiene en esa bendición, en ese diseño por medio de Cristo. Dice la palabra en Primera de Pedro, porque tal vez usted dirá: no, pastora, pero ¿dónde vos estáis sacando eso? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? ¿Pueblo qué? Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? Dígalo conmigo: quien me llamó de una condición y me llevó a una posición. Y dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, es todo un proceso que viene, y por eso yo te puedo certificar que la posición de Dios es eterna para tu vida y para mi vida, pero que la condición es algo que pasa. Pastor, ¿y dónde yo puedo ver la condición? En el libro de Mateo capítulo 24, 35. Porque usted quiere ver, no, ¿dónde está la condición? Que la condición es temporal. Es lo que dice allí. Porque Él dice: todo puede pasar, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero mi palabra. ¿Y qué dijo la palabra? Lo que yo te acabo de decir en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Lo que yo te acabo de decir en Efesios capítulo 1 versículo 3. Eso es eterno, eso es permanente, eso perdura en el tiempo. Pero todo lo demás que podáis vivir, dice la palabra de Dios, todo puede pasar, pero lo que yo establecí en mi palabra es así. Amén. ¿Quién lo toma? Amén. Es el tiempo que nosotros podamos comprender que esto es. Pero en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 13 dice que el hombre hace planes y empieza y se planifica, y dice el escritor: pero ¿acaso no sabe el hombre que la vida es como una neblina que por un momento aparece? ¿Y qué pasa con la neblina? En instantes que usted ya no la ve. Así es el tiempo, lo que nosotros podemos ver. Me impactaba, fui a un lugar a comer, una hermana me invitó a comer
Llegué al lugar, pero les voy a decir la verdad, yo iba bastante para ese lugar, ya me conocían. Y yo esperaba que me atendiera el mismo chico de siempre, que cada vez que yo llegaba me hacía así. Y usted sabe qué significa cuando uno le hacen así. Es que te van a preparar el plato diferente, especial, bien cargado. Y yo estaba esperando. Y yo empiezo a buscar al joven y yo miro para todos lados. Vi a su hermano mayor, vi a al otro hermano, pero yo a él no lo veía. Y yo, bueno, pero ¿y dónde está? Y yo buscándole como para decirle, recuerda la ñapa, recuerda el adicional, para los que nos pueden ver de otro país y no saben qué es ñapa. Y yo allí estaba buscándolo. Cuando se acerca un hermano de él y nos dice, no, lo que pasa, preguntamos por el joven, lo que pasa es que él murió. ¿Cómo? Sí, el 15 de diciembre murió. Pero es que era demasiado joven. Yo ya va. O sea, que un accidente, bueno, alguien le quitó la vida. No, murió de un infarto fulminante. Porque esa es la vida. La vida ahorita la tenemos, pasa. Pero la palabra de Dios y lo que Él dijo, y si Él dijo, yo te coloqué, te senté, te bendije, yo te coloqué, te puse en posiciones, yo te coloqué y por medio de Jesucristo traje un cambio a tu vida, yo te coloqué y te voy a poner a gobernar, a señorear, yo te coloqué y tú vas a vivir en sanidad, en libertad, en redención, yo te coloqué. Cuando la palabra de Dios dice, esa no va a pasar. A la palabra de Dios no le da infarto, la palabra de Dios es eterna. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Entonces yo te puedo decir por eso que la condición que uno puede vivir, los procesos que tú puedes vivir, las circunstancias que tú puedes vivir totalmente son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en ese libro de Ruth, que es donde estoy basando y estoy compartiéndote la palabra, tú puedes ver que llegó hambre. Y llegó hambre porque el pueblo, de alguna u otra forma, le había fallado mucho a Dios. Llegó el hambre al pueblo. Llegó una circunstancia. ¿Sabes cuánto tiempo duró esa circunstancia? 10 años. Tal vez tú dices, no, ya lo que está pasando ahorita quiero que pase rápido porque me dijeron, el domingo me dijo la pastora Yarelis que esto es pasajero. Y la palabra de Dios lo dice. Pero ¿sabes qué? En el tiempo de Dios nosotros no sabemos ni siquiera sus planes, ni lo que Él quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y dice allí, en ese capítulo 1, que vino hambre a la tierra, pero esa hambre llevó a que ellos tomaran decisiones equivocadas, a que ellos hicieran aquello que tal vez iba a abrir una puerta en circunstancias. Cuando tú vives tienes que tener mucho cuidado de lo que vas a hacer. Y algo que yo podía ver y yo podía identificar para llevarte a ti, a que tú puedas ver ese cambio tan así de rápido y de fácil que surgió en la vida de Noemí y de Ruth, que cambiaron rápidamente. Fue en fracciones, en momentos. Dice la palabra que Noemí salió de Belén siéndose y permitiendo que la llamaran Noemí. Y Noemí significa dulzura. Noemí significa alegría. Noemí significa por Dios. Noemí era del pueblo de Dios. Era una princesa, era una mujer muy reconocida en la ciudad. Elimelech, su esposo, para estar allí registrado en la palabra, tenía que ser alguien también reconocido. Y Noemí salió, escuchó a su esposo que había una necesidad, salen corriendo de esa tierra, se reúnen en familia y se van a vivir a la tierra de Moab. La tierra de Moab, un pueblo pagano, la tierra de Moab, un pueblo que no conocía al Señor, apartado totalmente. Y ¿sabes qué? Cuando Noemí salió con esa dulzura, con esa alegría, la palabra de Dios registra que hubo en esa tierra 3 muertes. Murió el esposo, murió Malión, murió Kelión, que fueron sus hijos. Y ella se queda sola.
Y aquella que era alegre y era feliz, aquella que era dulce, aquella que había ido con esperanza de mejorar su condición de vida, de inmediatamente tornó en amargura, en dolor, en quebranto, en llanto, en aflicción. Aquella que se había ido con esperanza ya le decía a sus dos nueras: hagan ustedes lo que quieran, porque ni porque yo me esfuerce, yo voy a poderle dar a ustedes hijos para que tengan una descendencia. Se fue totalmente agotada y agobiada. Y nosotros vemos en el versículo 20 de ese capítulo 1 que cuando ella determina regresar a la tierra de Belén porque se escuchó que la circunstancia de hambruna había pasado, y ella decide regresar, en el versículo 20 dice que ella respondió cuando todo el pueblo decía: wow, ¿y esa no es Noemí? Y esa no es la que se fue en una posición, y esa no es la que nosotros conocemos como la pudiente, la dulce y la alegre. ¿Qué le está pasando en el rostro? Noemí se paró y dijo: por favor, ya no me llamen Noemí, háganme el favor y de ahora en adelante me llaman Mara, porque en amargura yo estoy. Fíjate que ella no dejó para nada su nacionalidad. La gente que la veían sabían que eran de su pueblo, que había cambiado en Noemí su condición. Nunca perdió su nacionalidad. Nunca perdió esa posición que el Señor le había dado, sino que esa condición la hacía no reconocer, no disfrutar de la bendición de Dios. Pero vemos a una Ruth que en medio de la circunstancia y de la prueba, en medio que se muere su marido, que no hay esperanza, que no hay nada, fue capaz de tomar una decisión y decir: bueno, ¿qué me puede pasar más de aquí? Si tal vez me quedo aquí, es lo mismo. Pero tal vez si me voy y voy a serle fiel a esta mujer y le voy a servir y voy a corresponder a la dulzura con la que ella me trató durante más de 10 años, tal vez voy a serle fiel y le voy a servir porque ella conmigo y yo con ella y vamos a estar en unidad. Es cuando saca el decreto profético que cambia su vida por completo y le dice: a donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa declaración vino a cambiar totalmente. Y aquella que era Ruth la Moabita, vamos a ver ahorita cómo la condición de Ruth la Moabita pasa ahora a que el Señor la tome para posicionarla en gloria y en honra. Y dice que esa mala decisión, y aquí tú vas a identificar por qué tal vez tú puedes estar en una posición que no te corresponde. Y podemos ver que lo primero fue esa mala decisión. ¿Cuál fue esa mala decisión que abrió la puerta a esta debacle? La mala decisión es que por como yo estoy viendo el movimiento, es como yo voy a tomar la decisión. Es decir, si hay algo que no me gusta en el ambiente de mi casa, fácilmente yo decido cómo irme. Si hay algo que no me gusta aquí en la iglesia, que no me está cuadrando, se hicieron hace poco los premios y como que no me tomaron a mí en cuenta en los premios, entonces yo mejor me voy, porque para que uno no lo reconozcan, no me reconocían en la calle y menos aquí, entonces ya para qué me entrego al diablo. Una empieza por algo que aconteció, tal vez allí en el fuego de a veces de lo que se vive en la familia. Hay algo que no te cuadra aquí en el ministerio. Tu líder como que la palabra la sentiste que te la tiró fue a vos. Claro, porque es que ya sabes por lo que yo estoy viviendo. Entonces por eso fue que me la tiró. Eso de que desobediente, rebelde, hijo de Jonás, eso fue conmigo. Y eso nos hace movernos. Lo segundo que te puede llevar de posición a condición es que vivas por la costumbre. Y aquí podemos ver la vida de un tercer personaje. Bueno, no, ya les he hablado de varios, pero estoy resaltando a algunos. La vida de Orfa. Orfa tuvo la misma posibilidad de decirle a ella y cambiar también su historia.
Pero dice que ya cuando Noemí insistió, Noemí dijo, váyanse, yo no voy a hacer nada para con ustedes, vuélvanse a su tierra, quédense con su familia. En el versículo 14 dice que, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Ese beso de Orfa, mientras que la declaración de Ruth hizo algo en el mundo espiritual a favor, ese beso también lo hizo. Orfa besó a Ruth, a Noemí, y le dijo, no voy a seguir contigo. Orfa estaba apegada a las costumbres de su pueblo. Orfa estaba allí sembrada y dijo, yo de aquí de Moab no me voy. Por más que algo bueno esté aconteciendo en Belén, ya que voy a cambiar mi historia, mejor me quedo aquí en Moab como mi historia. Y a veces seguimos viviendo en una condición porque nos acostumbramos a ella, nos adaptamos a ella y creemos que no hay otra posibilidad. Esa condición tal vez de maltrato, esa condición acostumbrarnos a la maledicencia. Si ya estamos acostumbrados a que todos los años aquí se celebra el fin de año así. Y este año como familia nos agarró el fin de año haciendo la Santa Cena. Y después que pasaron 20 minutos, ay Dios, feliz año, ya va, se nos había pasado. Pero a veces la costumbre, ¿qué costumbres tú tienes que tú dices, yo soy así y yo me quedo así? Y no hay nada que me pueda cambiar. Ya yo me quedé así. Yo soy gritón, yo soy ofensor, yo soy pobre. Yo no tengo, yo siempre necesito la ayuda del otro y así como estoy, así me quedo. No hay otra cosa. Nos acostumbramos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, podemos leer que dice la palabra de Dios, 12 capítulos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. El Señor nos llama a que siempre nos transformemos y no nos acostumbremos a este tiempo. Vivir siempre en esa condición nos hace creer que eso nos pertenece. No es que a mí me pertenece esa maldición, a mí me pertenece y yo por eso yo me quedo así. ¿Por qué también tú puedes estar en una condición? Porque tú puedes desconocer el plan de Dios para tu vida. En el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento, entendimiento. El no conocer la palabra de Dios, el no conocer el plan. Orfa, hasta allí llegó su historia porque no procuró ni siquiera poder pensar que algo podría cambiar, que algo Dios podía hacer. Y su historia llegó hasta allí, pero de Ruth se escribió un libro. El a veces salirnos y el a veces decir, bueno, yo no conozco a tu Dios, pero a partir de ahora tu Dios será mi Dios. Y yo no conozco ese Dios, pero lo quiero conocer a partir de este momento. La historia de ella cambió. Cuando tú te acercas a la palabra, cuando tú y yo nos acercamos a la palabra y empezamos a conocer, ese conocimiento nos saca de la condición, nos saca de todo aquello que nos puede estar queriendo el enemigo robar. ¿Sabes qué? Esa circunstancia te lleva muchas veces a que tú te alejes de tu líder, a que tú te alejes de tu cobertura, a que tú te alejes de la presencia y de la palabra de Dios. Empieza el enemigo, el plan que él utiliza para poder sacarte y llevarte a una posición, sacarte de tu condición. Es que él trabaja en cortar aquello que te va a nutrir y que te va a hacer bien. Trabajó muy bien en la vida de Orfa, empezó a trabajar desde abajo, trabajó en los sentimientos, trabajó en la costumbre, no le permitió que viera en este primer mes que es la visión. A veces tú tienes que en este mes estar más que nunca, Señor, muéstrame el plan que tú tienes para mí, muéstrame que mis ojos haya colirio y que yo pueda ver lo que tú quieres ver en mi vida. Y el no ver, el no abrirse, Orfa hasta allí llegó, pero la vida de Ruth avanzó.
El enemigo te corta, busca cortarte y truncar esas relaciones, que tú te salgas fácilmente de la cobertura, que tú te divorcies, que tú te separes, que tú hagas esto. Pero todo es con el propósito de mantenerte en la condición de fracaso y de derrota. La rebeldía también te lleva a vivir en una condición. El hijo pródigo, podemos ver en el libro de Lucas capítulo 15, que vino ese tiempo donde él le dijo: dame mis bienes, dame si yo puedo. Y ¿sabes qué? Eso fue lo mismo que de alguna u otra manera le pasó a Adán. ¿Acaso no era suficiente todo lo que el Señor le había dado a él? Pero sembró el enemigo una semilla, y la semilla era que podía haber más allá, que él lo pudiera tomar para poder estar en la posición de Dios. Por favor, ya estaba en la posición de Dios. Ya estaba allí. Pero el enemigo empezó a atacar, y es allí cuando el hijo pródigo le dice: dámelo, agarró y se fue. Muchas veces estamos en una condición porque nuestra rebeldía nos lleva a avanzar. ¿Saben qué? El día sábado, el día viernes que celebramos el cumpleaños de nuestro pastor, nos sentimos muy honrados, mi esposo y yo, porque recibimos un premio por haber ganado tantas personas y llevarlos a los pies de Cristo. ¡Wow! Ya podemos hacer una iglesia. ¡Nos vamos! ¿Cuántas veces nos viene eso? ¿Cuántas veces tú, por el crecimiento celular que tú ves, tú puedes decir: a mí el Señor también me habla? No, a ti el Señor también te habla. Y te digo una cosa: yo estoy aquí porque me autorizaron poder estar aquí y compartir contigo la palabra. Amén. Me autorizaron, me dieron una autoridad y me dijeron: ve y comparte la palabra de Dios. Entonces tú tienes que estar. El enemigo viene a atacar tu salud para separarte. El enemigo vino a atacar la familia de Noemí, haciendo todo para sacarla de esa conexión. Trajo muerte, trajo enfermedad, trajo luto, trajo dolor. Y todo era, ¿y sabes qué? Llegó el momento donde Noemí se rindió a ello. Y dijo: a partir de ahora nadie me llame Noemí, mi nombre a partir de ahora será Mara. Lo tercero y lo último que te quiero enseñar, y es aquí donde me quiero detener, es que Dios creó al hombre en posición y no en condición. Dios, y ya te lo dije en el principio, Dios nos creó. Por eso que cuando te comparto la palabra en Ruth capítulo 2, versículo 23, te digo que estuvo Ruth espigando con las siervas de Booz desde el inicio de la siega hasta el final. Te voy a explicar. El campo, Booz era un dueño de un campo. Ese campo fértil totalmente. Esa Ruth que nosotros conocemos, que era la moabita, el pueblo separado de Dios, aquella que no tenía posibilidad, aquella que estaba en condición, se le abrió la puerta y dice que ella se fue y siguió a Noemí, con el decreto de que yo iba a estar contigo, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios, a donde tú vayas yo iré. Cuando ella llega al campo de Booz, y en esa sumisión, en esa ponerse en cobertura continua de Noemí, Noemí empieza a direccionar la vida de ella. Ruth se fue al campo de Booz y dice que ella empezó a espigar. Y si usted lee el versículo 17 del capítulo 2, se va a encontrar que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. A diario empecé yo a sacar mis cálculos y los estudiosos de esto, pero yo creo que a diario Ruth se llevaba a su casa unos 20 kilos, un poco más, 25, 30 kilos de alimento. No se crean que todo eso se quedaba almacenado. Ruth sabía el negocio, agarraba, vendía, compraba aceite, hacía muchas cosas, empezó a restaurar la casa porque Noemí había perdido absolutamente todo con su vida. Pero usted ve que aquí Ruth empezó espigando en el campo. Pero quiero que se vaya conmigo
al capítulo 4 del libro de Ruth, y es donde Dios quiere que tú y yo podamos estar. Y en el capítulo 4 del libro de Ruth termina la historia así, y dice: vos, en el versículo 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti 7 hijos. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y aquí le voy. Y estas son las generaciones de Fare. Fare engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y se dice de Jesús que Él es la raíz de... Uy, hay que leer más Biblia. Que Él es la raíz de... ¿Que Él es de dónde? ¿Que Él es la raíz de qué, pastor? Que Jesús es la raíz del linaje de David. Ruth, la que entró espigando en el campo, la que entró desgranando en el campo, la que entró tal vez en esa condición de pueblo apartado, fue la puerta abierta para tu redención y para mi redención. Amén. Amén. Diga conmigo: yo soy la puerta abierta para mi familia. Pero yo tengo que entender que Dios a mí no me creó para vivir en condición. Ahora ya va, eso lo puede entender usted, lo puedo entender yo. Pero a Ruth le tocó vivirlo en el desarrollo, en ese proceso. A Ruth le tocó. Dice que ella en la mañana espigaba, en la noche desgranaba. Usted sabe que después que usted hace un trabajo, llegar a su casa y ponerse a desgranar para llevarle la comida. Es decir, que era una mujer que no terminaba de trabajar. Nunca se cansaba. Diga conmigo: en el 2024 cosecharé desde el principio de la siega hasta el final de la siega. Diga conmigo: en el 2024 yo no me voy a cansar, yo no me voy a fatigar, yo no me voy a aburrir, yo no me voy a separar, yo no me voy a salir, yo voy a permanecer. Amén. Y dice que Ruth espigaba y ella estaba allí espigando. Ella no sabía para quién estaba trabajando. Es que tú estás hoy aquí, tú no sabes para quién tú estás aquí. Tú estás aquí, no sabes si estás para el próximo presidente de la nación. Tú estás aquí, tú no sabes si estás para el próximo científico que va a descubrir una cura maravillosa. Tú estás aquí, tú no sabes para quién tú estás creando una plataforma de salvación, de sanidad y de libertad. Tú estás aquí, tú no sabes lo que tú estás haciendo en el mundo espiritual a favor de tu vida y a favor de tu familia. Ruth estaba allí en el campo, pero no sabía que su historia iba a terminar, que su hijo le iban a decir: y él es la raíz del linaje de David. Ruth no sabía que su vientre iba a venir algo que iba a traer una descendencia de salvación para la humanidad. Ruth no sabía absolutamente nada, pero lo primero que te quiero enseñar es que tienes que estar en el campo. Amén. Para salir de la condición donde tú tienes que estar, dile a la persona que esté a su lado: está en el campo. Pero no estés en cualquier campo, está en el campo de voz. Diga conmigo: pastor, ¿y quién es voz para mí? Diga: yo tengo un voz. Dígale: yo tengo un voz. Tu voz es Jesucristo. El campo, Él tiene un campo grande que mientras que tú estás trabajando, mientras tú estás primero pendiente del reino, de la justicia, mientras que tú estás pendiente de todo lo que Él ama, Él está pendiente de toda tu añadidura. Él está pendiente: prepárenmele un saco, prepárenmele el saco de cebada, prepárenle el saco de la sanidad, prepárenle el saco de la redención, prepárense porque hoy María se va a ir con 20, 30 kilos de aquí de bendiciones. Prepárense porque prepárenmele el saco
saco, porque hoy yo la saco, porque ella está en la posición en el campo, y de esa posición yo la estoy sacando de la condición de enfermedad, de la condición de abandono, de la condición de tristeza. Prepárenme el saco. Estudie el libro de Ruth, porque ya tengo que cerrar. Pero vos decías, dejen caer espigas y no se metan con ella. Te voy a decir que lo que te dio vergüenza en el 2023 no te dará vergüenza en el 2024. Te voy a decir que lo que se burlaban y te señalaban en el 2024 te van a alabar y te van a bendecir. Te estoy diciendo que algo que mientras que tú estás en el campo, que es tu posición, mientras que tú estás allí trabajando, el Señor te está sacando de tu condición. Tuviste vergüenza, pero aquellos que se burlaban de ti en este tiempo te buscarán y buscarán tu favor. Amén. Tal vez se burlaba de ti una condición, tal vez el ciclo de vida en tu casa, lo que podías estar experimentando. Tal vez sentiste que finalizaste el 2023 y la cuenta bancaria se burló tuyo y te hizo, aquí no hay para las hallacas, aquí no hay para aquello, quédese quieto, hermano. Pues no te estoy hablando de personas, te estoy hablando a veces de esas cosas que tú sientes que se burlan de ti. Tal vez el diagnóstico, aquello que tú, el trabajo, no veas al jefe, no veas nada, ve aquello que tú dices, esto se está burlando de mí. Vos le dijo, no la avergüencen, prepárenmele un saco y no me la avergüencen. En el campo es tu posición. El reino de Dios es tu posición, es mi posición. Y cuando tú vienes para acá para espigar en una célula, para desgranar en la intercesión a las 5 de la mañana, para desgranar en los líderes de avanzada de los días miércoles, para espigar, buscar gente para la Universidad de la Vida y desgranar trayéndolo para la pesca. Cuando tú haces todo eso, te digo la verdad, te pueden doler las manos, te van a poder doler los pies, tal vez te puede doler tu cartera, pero algo que te quiero decir es que hoy empieza, o a partir de hoy puedes empezar espigando en el campo y desgranando, pero vas a terminar siendo dueño del campo. Si yo fuera usted, Ruth empezó espigando, pero terminó siendo la dueña. Pastora, ¿de dónde estáis sacando eso? ¿Y es que acaso no se casó con vos? ¿Y quién era el vos? El dueño de la era. Y los que antes dejaban caer espigas para ella, ahora le decían, señora, ¿dónde colocamos los sacos que se van a vender, que se van a despachar al norte, al sur, al este y al oeste? Porque es que todo esto es de usted. Pero cuando ella se acerca a vos, y aquí te quiero enseñar rápido un principio. Lo segundo que te quiero enseñar en este punto de la condición a la posición es que Dios me dijo, Yarelis, en el 2024 tienes que ser una discípula excepcional. Y esa fue la palabra. Tienes que ser una discípula excepcional. Porque si Ruth no hubiese sido una discípula excepcional para Noemí, olvídense que todo esto hubiese acontecido. Una Noemí que le dijo, apártate porque no tengo nada que ofrecerte. Más de una vez. ¿Ustedes creen que lidiar con Noemí, que estaba amargada, y a veces a usted el líder nos pasa algo medio raro, al líder o al pastor, y nos habla medio rarito, pues? No vamos a decir amargado, pero medio raro la cosa. Y mande a ver los chivos de Elena. Y uno como discípulo, y uno dice, no, me fui, volé. Pero Ruth fue una discípula excepcional.
Y Dios en esta palabra me decía, sé una discípula excepcional con tus pastores. Y ser un discípulo excepcional es aquel discípulo que le dicen, ve y va, haga y haz. No en mi iglesia, báñese, y ella se bañaba. Póngase ese vestido, se lo ponía. Va y se acuesta a los pies de vos, se acostó a los pies de vos. Y cuando él se levanta, usted le va a hablar así, yo le hablo así. Discípulo excepcional. Y te dije en los primeros puntos que algo que ataca al enemigo es separarte de tu cobertura. Porque el enemigo sabe que vas a ser el dueño del campo. ¿Tú crees por qué te ataca? ¿Tú crees por qué tú dices de repente, ay, este domingo yo no voy? No voy. El domingo no voy. Llegó el agua, no voy. ¿Tú crees por qué tú dices eso? Porque el enemigo está atacando. ¿Qué está atacando el enemigo? Que cuando tú vienes, tú vas a ser dueño de una palabra que te va a traer sanidad, salvación y redención. Él está atacando, él dice, no, este domingo no van, porque este domingo se van a posicionar. Entonces, como se van a posicionar, esta gente del primer servicio, el domingo que viene, va a tener 500 sillas llenas. ¿Cómo yo los voy a dejar ir para este domingo? Para este domingo no van. Amén. ¿Dónde están los del primero? ¿Cómo? No, yo no les voy a soltar. Que ellos no pueden escuchar que tienen que ser discípulos excepcionales. Ellos no pueden escuchar que sean fieles a sus esposas, fieles a sus esposos, fieles a sus hijos, fieles a los principios. Porque si lo escuchan, se quiebra esto. Por eso es que a veces sentimos picazón y queremos salir corriendo. ¿Saben por qué? Diga conmigo, cuidado con Orfa. Orfa es la que no comprende y la cosa está fuerte y la visión dice, no, por aquí se va para Cuba. ¡Guau! Sale corriendo. Un discípulo excepcional es un discípulo obediente. Un discípulo excepcional es un discípulo fiel. Un discípulo excepcional es un discípulo que no se cansa y que trabaja constantemente. ¿Cuántas células, pastora? Tengo que alcanzar 50 células para el primer trimestre. Necesito que cada uno de ustedes tenga una célula y cada uno de su ministerio tenga. Discípulo excepcional es que no ha llegado el trimestre y tú alcances tu meta celular. Eso es importante, claro. Pregúntenle a Ruth si no era importante que hubiese bastante espiga en el campo. Pregúntenle a Ruth si no era importante que contara cada kilo y cada grano que le metían en el saco. Si la propia Biblia lo registra. Claro que es importante que se llene esta casa. Claro que es importante que está iniciando la Universidad de la Vida, tengamos la Universidad de la Vida full. Claro que es importante que empezó Capacitación Destino y tú te prepares. Claro que es importante, discípulo excepcional. Discípulo fiel, discípulo obediente. Ponte de pie. Porque ¿sabes qué? Cuando vos se refiere a Ruth y le dice, y con eso te bendigo, porque hoy es el día de tu redención. Diga conmigo, hoy es el día de mi redención. Dice la palabra que cuando él se percató en el capítulo 3 que Ruth había venido a sus pies y le dijo en el versículo 9, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Diga conmigo al Señor, Señor, yo soy tu siervo. Miren cómo ella empezó. Yo soy Ruth, tu sierva. No, yo soy Ruth la moabita, la que vino de Moab sin muchacho, sin esposo, en esa condición. No, le dijo, no. Yo soy Ruth, la que estaba en una condición, pero por haber aceptado a Cristo en su corazón, por haber creído en el derramamiento de su sangre, por haber creído lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por haber creído que Él entregó su vida por mí, yo ahora soy Ruth, tu sierva. Yo ahora soy alguien que ahora conoce el plan de Dios. Quien le marcó el plan, por eso es que ser discípulos excepcionales, fue Noemí. Y si quiere escuchar el tema completo, venga el segundo. Quédese. Y dice que ya tengo que cerrar. Y le dice
que Él dice: yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tú eres pariente mío cercano. Por favor, Jesús, extiende tu capa sobre mí, porque tú eres mi pariente cercano. Tú quieres salir del dolor en el que tú estás, tú quieres salir del agobio, tú quieres salir del quebranto, tú quieres salir del sitio, tú quieres salir de la pobreza, de la miseria. Tú tienes que decir: por favor, Jesús, yo hoy estoy a tus pies. Extiende el borde de tu manto, extiende tu misericordia, tapa mis rebeliones, tapa mi vergüenza, tapa que yo no soy de tu pueblo, pero a partir de ahora yo quiero ser de tu pueblo. Redímeme, por favor. Extiende. Cuando tú quieres cambiar la condición en la que puedes estar, te acercas a la cruz y le dices: extiende la gracia, extiende la misericordia, extiende el favor, extiende la salvación, extiende la sanidad. Ya vi, y como familia hemos estado pasando un tiempo muy glorioso. Y al final de año yo le decía: Señor, muéstrame la puerta de salida, porque tú le diste a mis pastores 4 puertas, pero dame la mía. Dame para que yo salga de este dolor, de este quebranto, por una situación familiar. Y cuando yo estaba atendiendo a la persona, cuando yo estaba bien molesta, cuando yo lo estaba haciendo con molestia y estaba allí, yo decía: Señor, hago esto porque te amo. El Señor me dijo: hoy te muestro tu puerta de salida. Y me dijo: tu puerta de salida es la compasión. Trátalo a Él como si me trataras a mí. En ese momento, cuando el Señor me habló eso y yo veo a la persona, veo cómo totalmente, esta es una experiencia que yo antes no la había vivido. El rostro de la persona se volvió el rostro de Jesús. El cuerpo de la persona pude verlo llagado, ensangrentado y afligido por mí. Y yo decía: por favor, Señor, extiende tu misericordia hacia mí, porque hasta el día de hoy creía que lo estaba haciendo bien. Y esa condición de creer que lo estás haciendo bien te va alejando de todo, te aleja. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Él te muestra: extiende tu manto, cúbreme, tú eres mi pariente cercano. ¿Sabes cuál es tu voz? Por eso fue que te dije: tu voz es Jesucristo. Tú tienes a un pariente cercano. Y hoy está aquí ese pariente para redimir tu vida. Hoy está aquí ese pariente que viene a sacarte de la cárcel de la opresión. Hoy está ese pariente aquí que te viene a sacar de la oscuridad, que viene a traer tu vida a la luz de Cristo. Y dice que entonces vos le respondió: y levanta allí tu mano, porque esto es lo que hoy va a responder Dios a tu vida. Y con esto te bendigo. Bendito seas tú de Jehová, hijo mío. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar a otro, sino buscándome a mí, no yendo a buscar a ricos o a pobres. Ahora pues, hijo mío, no temas, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres un hijo virtuoso. Hoy tú estás aquí y hoy Dios habla a tu vida y te dice: yo hoy extiendo a ti mi capa y el plan de redención a tu vida. Yo hoy extiendo mi misericordia y esa misericordia te cubre. Y hoy tú vas a cerrar allí los ojos y vamos a orar para que venga la cobertura de Dios a tu vida, que hoy pueda venir la revelación de la cruz, que tú puedas ver: yo estaba en esa posición, en esa condición,